repertorio clásico D4, enfrentando la defensa Ragozin variante Westfalia, que es la posición o la variante que surge con caballo de B a D7 en esta posición. Este es el punto de partida de la variante Westfalia, llamada así por el barco en que Rudolf Spielmann viajaba al torneo de Nueva York en 1924 y que le mostró este plan a Milan Vidmar. Las negras intentan jugar el avance del peón a C5 apoyado por este caballo y llevar la dama a A5. También, después del enroque corto y torre E8, jugar caballo F8 llevando esta pieza a E6 o a G6, según convenga. Esta posición aparece después de los movimientos D4, caballo F6, C4, E6 y caballo C3. Podemos continuar de esta manera sabiendo que el contrario puede jugar la defensa ninso-india, pero si no lo desea jugar de esta manera con este orden, puede emplear el siguiente con caballo F3, D5, caballo C3 y ahora le va a aparecer alfil B4, posición a la que llegaremos en la línea principal tras caballo C3, alfil B4 y ahora caballo F3. Las negras responden D5, C por D5, E por D5, alfil G5 y caballo de B a D7, que habíamos mencionado en el vídeo anterior como variante Westfalia y que explicamos al inicio. Las blancas continúan con E3 para poder completar el desarrollo del alfil de F1, C5. Ahora la línea principal es en realidad alfil D3. Otra alternativa para que usted la pueda seleccionar si son de su interés son las siguientes. En lugar de ello, alfil E2, dama A5, enroque, alfil por C3, B por C3, C4, dama C2, caballo E4, torre de A, C1, caballo por G5, caballo por G5 y ahora dos alternativas. La mejor es H6 que conduce a la igualdad, evitando la variante del sacrificio que puede surgir con caballo F6, E4 y ahora si se hace H6 entonces caballo por F7, rey por F7, E5, que es un sacrificio de pieza prometedor para las blancas. Así que a H6, que es lo mejor para las negras, caballo F3, enroque con iguales posibilidades para ambos bandos. Siempre este tipo de posiciones es algo mejor para el blanco por su alfil, que es preferible, y la utilización de la columna B, que puede ser empleada en cualquier momento, así como un posible salto de caballo a la casilla E5 o a D2 con la idea de en un futuro romper en E4. Son planes, pero las posibilidades están equiparadas. La otra línea es la captura directa del peón en C5, que conduce a la posición del peón dama aislado, donde las negras tendrán buena actividad de pieza. Ellas juegan dama A5. En caso de enrocar rápidamente, entonces las blancas ubican su torre en C1 y tienen una ligera ventaja. Lo mismo ocurre después de dama A5, torre C1, alfil por C3, jaque. La otra línea, en lugar de la captura en C3, sería trasladar el caballo a E4 y las blancas tienen en este caso la continuación dama por D5, caballo por C3, B por C3 y alfil por C3, jaque. Rey D1, enroque, alfil C4, caballo por C5. Esta como línea principal en estas variantes que estamos mostrando. La otra sería llevar el caballo a F6.
lo cual es respondido con alfil por F6, alfil por F6, rey E2, B5. Como veremos más adelante, las blancas no aceptan la torre de A8, sino que ahora en este momento juegan C por B6, dama por D5, alfil por D5, alfil A6 jaque, alfil C4, A por B6, A4, G6 y ahora torre H D1. Las blancas tienen un peón saludable de ventaja. Si se cambian los peones del ala de dama, la mayoría restante de 4 contra 3 ofrece posibilidades decentes de ganar con un caballo contra alfil con o sin torre. Pero decimos si se eliminan aquellos peones y posibilidades decentes, puesto que peones en un mismo flanco pueden llevar al empate en ese tipo de estructura. Por lo tanto, continuando con B5, C por B6, que esta es otra variante de las negras. Pero veamos qué ocurriría en caso de dama por A8, B por C4, dama C6, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5. La posición es complicada, pero las negras están mejor por su pareja de alfiles activos. El rey blanco en el centro además corre cierto peligro. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta que la torre de H1 no está en juego. Esta posición es favorable a las negras. Por esa razón, el blanco respondió responde C por B6, caballo por B6, dama por A5, alfil por A5. Las blancas están algo mejor a pesar del peón extra, pero las negras tienen aún posibilidades con el buen dinamismo de sus piezas y el rey blanco en este medio juego sin dama está aún en dificultades. Así que es una posición complicada, con compensación para las negras. Seguimos entonces con caballo por C5, alfil E7, alfil B4, alfil por F8, alfil E6, dama D4, torre por F8, alfil por E6, caballo por E6, dama C4, B5, dama C6. Las blancas están mejor por su ventaja material y pueden sortear las posibles amenazas negras con dama A2 y torre D8 jugando dama C2 y rey E2, lo que permitiría activar posteriormente la torre de H1. Entonces, alfil por C3 jaque, B por C3 y enroque, con posibilidades iguales para ambos bandos. Las negras aquí no tienen muchas dificultades para tener una lucha decente por la igualdad. Seguimos con la línea alfil D3, que es considerada la mejor. Dama A5, dama C2, C4, alfil F5, enroque, enroque corto, torre E8 y ahora torre EF a B1. Uno de los movimientos de torres misteriosas que nos ofrece la máquina y que también se ha jugado en la práctica. Las ideas deben ser jugar A3 y si el alfil se retira a E7, seguiría B3 y si se cambia por el caballo de C3, los cambios en esta casilla dejarían la torre de B1 activa en la columna. Lo veremos más adelante. Otras alternativas que se han jugado son las siguientes: caballo de 2 y las negras responden con H6 como una de las alternativas. La otra alternativa sería forzar al alfil a tomar una decisión con G6. El juego podría continuar con alfil por D7, caballo por D7 forzado para no perder el caballo de F6 y H4, con posibles rupturas en H5 y en E4, que facilita una ligera ventaja, una ligera iniciativa a las blancas. Por lo tanto, H6, alfil H4 y dama A6. La lucha está igualada.
Las negras en esta posición, con este movimiento, sobreprotegen el caballo de F6 con el fin, en un momento determinado, de jugar caballo F8, cambiar los alfiles de casillas blancas y llevar el caballo a la casilla G6 o a E6 según convenga. Por lo tanto, una lucha igualada. Veamos la otra, una retirada voluntaria de alfil H4 a lo que sigue G6. Igualmente no hay un desequilibrio o un desbalance de la posición. Así que lo otro es A3. El negro responde con alfil por C3, dama por C3 y dama A6. Repito nuevamente, las posibilidades están aproximadamente igual. Con dama A6, las negras pretenden simplificar el alfil de casillas blancas y llevar el caballo a F8 sin que este alfil le dañe la estructura de peones, toda vez que la dama desde ahí sobreprotege al caballo. Por lo tanto, otra línea sería para las blancas llevar la torre de F a C1. G6, alfil por D7 y caballo por D7, algo similar a las líneas anteriores que hemos visto, donde no hay una ventaja concreta para ninguno de los jugadores. Regresando a torre FB1, que es lo que más le proporciona al blanco, sigue la continuación alfil por C3. En lugar de alfil por C3, veamos qué hubiera ocurrido con G6. Esto he respondido con el cambio alfil por D7, caballo por D7 forzado a 3. Esta es una de las ideas de torre FB1. Ahora, dos alternativas. Alfil E7, que vamos a ver la continuación inmediatamente. La otra sería el cambio alfil por C3. Las blancas tienen dos opciones. La mejor es dama por C3. La otra es capturar con el peón B por C3, que también es agradable para las blancas, pero con la jugada principal pretenden pasar a un mejor final con el cambio de dama después de dama por C3. Claramente las negras lo rechazan con dama A6, puesto que el cambio dama por C3 es respondido con B por C3, que es claramente mejor para las blancas, que poseen un mejor dominio de las casillas negras en el ala del rey. Tienen el plan de A4 a A5 seguido de la torre a B5 y presionar sobre el peón de D5. Así que es un plan muy fuerte, una idea muy fuerte esta maniobra blanca. Las negras aquí tienen mayores dificultades para la defensa. Por esa razón, ellas rehusan el cambio con dama A6, sigue entonces B3. Esta es otra de las ideas del movimiento misterioso de torre. Los alfiles de color diferente en la posición podrían facilitar al blanco chances de ataque al enroque negro, incluyendo, si es necesario, el avance H4. Las negras tienen ventaja de espacio en el ala de dama y completar su desarrollo con caballo B6 y alfil F5, que le ofrece sus chances también en esa posición, aunque, como decíamos y reiteramos, las posibilidades o la posición de las blancas es algo preferible. Por lo tanto, regresamos a alfil E7, alfil por E7, torre por E7 y B4, forzando la captura al paso, porque de lo contrario se perdería el peón de D5. C por B3, torre por B3, caballo F6 y dama B2. La posición de las blancas es ventajosa por su mejor estructura de peones, 2 grupos contra 3 y D5 débil, que puede ser presionado con la torre en B5. Igualmente, se ejerce presión sobre B7, dificultando el desarrollo del alfil de C8. Por lo tanto,
de momento en esta posición, la amenaza principal que deben resolver las negras, torre B5 seguido de dama B3, que ejerce mucha presión sobre D5, además del peón de B7. Espero que sea de utilidad esta variante Westfalia, si usted conduce las blancas o también las negras, porque hay que conocer estos detalles tácticos y estratégicos que se presentan en la misma y, como puede ver, no son tan fáciles a veces de resolver en el tablero. Debe también intentar investigar si le gusta una u otra variante para poder enriquecer sus conocimientos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!